Bien, continuamos con la sesión de tutorial de Vulkan. A continuación vamos a ver cómo registrar una imagen no georreferenciada y para finalizar vamos a ver también cómo importamos una base de datos y cómo podemos analizar los posibles errores que tengamos en la base de datos de sondeos. Acabaremos visualizando estos sondeos en Vulkan y aprendiendo cómo realizar leyendas para la visualización de estos sondeos. Bien, abrimos Vulkan, tenemos ya la ruta bcn/data de nuestro proyecto y por lo tanto abrimos en Visage y evidentemente ya se abre por defecto. Aquí tenemos nuestra base de datos de diseño. Fijaos que muchas veces cuando abrimos Vulkan esta base de datos aparece cerrada. Debemos hacer doble clic y entonces se abre. Cuando se abre, os podéis fijar que aquí en color verde aparece un candado. Cuando Vulkan experimenta algún tipo de error grave, este candado se vuelve de color naranja o de color rojo. Eso implica que en el proyecto ha habido algún tipo de error grave. Mientras esté en verde, significa que el proyecto está bien y que podemos trabajar. Bien, a continuación abrimos nuestra superficie topográfica. Aquí, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a realizar ahora es vamos a registrar un corte geológico. Bien, en primer lugar, lo que vamos a hacer es cambiar nuestra imagen registrada por la de un mapa geológico que previamente ya hemos registrado. Fijaos, vamos a propiedades de la superficie de triangulación, Advanced, y aquí cambiamos el archivo IREG por el archivo gracia_geo.ireg. Esto nos va a abrir una imagen que es la del mapa geológico de la zona del barrio de Gracia de Barcelona. Bien. A continuación lo que vamos a hacer es mostrar cómo podemos crear un corte geológico y dispuesto de manera georreferenciada en la zona en la que le pertoque. Bien, fijaos que aquí tenemos distintos cortes geológicos. Por ejemplo, el corte número 3 se inicia aquí en este punto de aquí, corte número 3 en este punto de aquí y finaliza en esta zona de aquí. Cruza todo el mapa geológico y dicho corte, lo tenemos aquí un poco más para abajo, corresponde a esta estructura de aquí. La cuestión es, nosotros podemos proyectar una superficie vertical en la cual se proyecte esta imagen para poder ver la estructura geológica del subsuelo. Pues eso es lo que vamos a realizar ahora. Bien, en primer lugar debemos realizar un rectángulo que nos va a servir para crear nuestra superficie del corte. Este rectángulo debe de iniciarse en el inicio del corte y finalizar al otro extremo. Nosotros ya la tenemos creada, de hecho, es esta de aquí. Si veis, corresponde a este rectángulo de aquí. ¿De acuerdo? Bien, simplemente voy a quitar la triangulación para que se observe mejor. Este es el triángulo, ¿de acuerdo? Perdón, este es el rectángulo. El rectángulo se inicia en el inicio del corte y finaliza al final del corte. Luego, lo más importante es crear este rectángulo con la parte de arriba referenciada a una determinada altura topográfica, que en este caso son más 200 metros, y la parte de abajo referenciada también a otra altura topográfica, en este caso menos 100 metros, ¿no? 100 metros bajo el nivel del mar. Esto se corresponde con una imagen que nosotros ya tenemos dentro de la carpeta de proyecto. Fijaos, dentro de geo_bcn tenemos el corte. Si abrimos el corte, fijaos cómo pues tenemos un extremo del corte
el otro extremo del corte, y aquí en la parte de arriba, fijaos como esto de aquí son más 200 y esta parte de aquí es menos 100 metros. Pues esto es lo que vamos a registrar. Bien. En primer lugar, se trata de crear una triangulación que abarque el plano de este corte. Esta triangulación ya la tenemos creada, aquí, de hecho está registrado, pero lo que vamos a ver es cómo hemos realizado este proceso. ¿De acuerdo? Si os fijáis, esta es nuestra superficie de triangulación. Ahora lo que voy a hacer es la voy a borrar y la vamos a crear de nuevo. Recordad, en primer lugar lo que hacemos es generar un rectángulo. Este rectángulo tiene que coincidir con un extremo y otro del corte geológico y las alturas topográficas tienen que coincidir con las alturas que delimitan nuestro corte geológico por arriba y por abajo según como nosotros hemos cortado la imagen. La imagen que habéis visto corresponde a un archivo JPG que no está georreferenciada, por lo tanto luego tendremos que registrar la imagen dentro de Vulkan indicando los puntos de la imagen a qué zona corresponden dentro de Vulkan. Bien, en primer lugar vamos a realizar la triangulación. Para ello vamos a Model, Triangle Surface, Create. Vamos a realizar una triangulación respecto a un plano, no a una vista en planta, puesto que ahora tenemos una vista en vertical. Por lo tanto, Triangulate Data Projected Against the Plane. En Boundary vamos a utilizar el polígono que hemos creado, es decir, el rectángulo, Use Boundary Polygon. Y Use Boundary Polygon as part of Triangulation Data, es decir, este rectángulo es parte de los datos de triangulación, forma parte de los datos de triangulación. ¿De acuerdo? Bien, vamos a OK. Y nuestro corte va a ser un corte vertical, por lo tanto, respecto a un plano de 90 grados, esto es correcto. OK. Dice, selecciona una línea, podemos seleccionar la parte de arriba de nuestro rectángulo y selecciona un polígono, el mismo polígono, le decimos correcto y cancel. Bien, a partir de aquí creamos ya nuestra triangulación. La podemos llamar, por ejemplo, Gracia Section 3. El color, cualquier color que veamos oportuno. OK. Ya la tenemos. ¿De acuerdo? Bien, ahora ya podemos esconder el rectángulo. Tenemos esta superficie de aquí. Fijaos que si yo abro la topografía, este rectángulo se corresponde con la zona de corte del corte 3. Y esta es la zona en la cual tenemos que visualizar el corte geológico número 3. Es decir, este corte de aquí. Bien, para ello vamos de nuevo a visualizar nuestro corte geológico. Aquí lo tenemos. Fijaos que a nuestra izquierda es el lado montaña, a nuestra derecha es el lado mar, por lo tanto la topografía baja de izquierda a derecha. Este dato es importante para poder registrar de forma correcta nuestra imagen. Bien, aquí tenemos nuestra imagen. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir de nuevo a Model, Image Registration, y en este caso, como no tenemos una imagen georreferenciada, debemos crear un nuevo archivo IREC. Por lo tanto, Create or Open. IREC File Name, debemos de indicar qué nombre tendrá nuestro archivo IREC. Podemos decir Gracia _section 3.
la triangulación que vamos a crear, puedo decir por defecto section.00t. Seleccionamos la triangulación que acabamos. Bien. Entonces, voy a repetir el proceso. Vamos a Model, Image Registration, Create, Open, Direct File, acá. Es que antes debo de... Ahora sí. Model, Image Registration, Create, Open, Direct File, okay. Image File Name. Vamos a localizar nuestro archivo de imagen. Browse, vamos, se abre por defecto la carpeta de proyecto, vamos a PVCN, cortes geológicos y gracias. Nuestro archivo JPG, hemos seleccionado nuestro archivo JPG. ¿Okay? Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Bien, fijaos, este es nuestro corte geológico. Lo que vamos a registrar son los 4 extremos para indicarle que estos 4 extremos del corte geológico coinciden con los 4 extremos del corte que hemos generado. Para ello es importante tener siempre seleccionado esta opción, Snap to Points. Con esta opción, y ahora voy a Model, Image Registration, le digo Add Point. Vamos a añadir puntos que vamos a indicar que ese punto en la imagen y en la triangulación corresponde a la misma localización. Add Point, tenemos la opción Snap to Point, y si yo selecciono aquí, he seleccionado el extremo de arriba a la izquierda. Y en la triangulación selecciono lo mismo. Nuevo punto aquí y aquí. Nuevo punto aquí. Fijaos, he cometido un error. En la triangulación no he seleccionado Snap to Point y debía de hacerlo. Por lo tanto, el registro será incorrecto. ¿Qué voy a hacer? En primer lugar, volver a seleccionar Snap to Point y voy a borrar los puntos de referencia. Model, Image Registration, Clear Open. Ok, y vamos a empezar de nuevo, verificando que tenemos siempre seleccionado Snap to Point. Model, Image Registration, Add Point. En imagen está Snap to Point y en la triangulación también. Selecciono los 4 extremos de forma alternativa en la imagen y en la triangulación. Una vez hecho esto, cierro y ya lo tengo. Fijaos cómo aquí en la carpeta de imágenes a vuestra izquierda tengo el archivo IREG, gracia para baja section 3.IREG. En este archivo, que se ha guardado la ruta de acceso hasta el archivo JPG que contiene el corte, más los 4 puntos que yo he registrado que indican que este corte se va a proyectar teniendo en cuenta que los 4 extremos del corte en el archivo JPG corresponden a los 4 extremos de este rectángulo. Por tanto, si ahora selecciono la triangulación, clic botón derecho, Properties, Advanced, Texture Resource y selecciono mi archivo REG, automáticamente el corte geológico se ha proyectado aquí. Si activamos la topografía, vamos a proyectar la imagen satelital, claro, porque aquí
sin querer antes borré el archivo gracia_geo.irreg, por lo tanto voy a cargar la imagen satelital y fijaos cómo tengo el corte geológico. Hay algún pequeño error de posicionamiento. Fijaos que la topografía, la superficie topográfica y la topografía del corte no son exactas. Tened en cuenta también que tenemos una exageración vertical de 7, por lo tanto este error en realidad es mucho menor, está exagerado 7 veces, pero sí que puedo ver en esa zona la estructura geológica en azul. Bien, a partir de aquí esto me podrá ser útil cuando yo tenga la necesidad, por ejemplo, de definir determinadas geometrías en el modelo, como por ejemplo podría ser esta línea de aquí, que se corresponde con una falla que me divide el contacto entre el macizo rocoso de Collserola y la zona de la llanura de Barcelona, constituida esencialmente por suelos. Bien, vamos a esconder el corte geológico y a continuación lo que vamos a ver es cómo importar bases de datos. Para importar bases de datos es fundamental tener 4 archivos creados. Estos 4 archivos se corresponden con los que veis aquí: SAI, Collar, Geol, Sargon. Estos 4 archivos, el archivo Collar, son archivos de texto delimitado por comas y que abiertos en Excel se visualizan de este modo. Bien, voy a activar una visualización para que me ponga el texto separado en columnas y así nos facilite la visualización. Bien, aquí lo tenemos. Bien, este es el archivo Collar. La primera columna me indica la identificación del sondeo, ¿no? Tenemos un total de 62 sondeos correspondientes a la línea 2 en el metro de Barcelona, en este caso, y este es el L201. Es importante tener en cuenta que en todos los archivos que constituyen la base de datos tengo que tener el nombre del sondeo escrito exactamente del mismo modo, para que Vulkan pueda correlacionar los datos de sondeos entre archivos. En el caso de Collar, la información que contiene es las coordenadas de localización del emboquille del sondeo en UTMs, coordenada este-oeste, norte-sur, la elevación topográfica y la profundidad total del sondeo. Bien, el archivo geol, voy a hacer exactamente la misma operación. Y aquí lo tenéis. Fijaos, en este caso me está indicando que el sondeo L201 está formado por dos tipologías de materiales distintos. Desde 0 hasta 2,8 metros de profundidad, con un espesor de 2,8 metros, está formado por un horizonte que voy a denominar ANT, correspondiente a materiales antrópicos, cuya litología es AN, que también significa materiales antrópicos. Entre 2,8 y 25,2, 22,4 metros de profundidad, perdón, 22,4 metros de espesor, está formado por unos materiales a los cuales he denominado clay, correspondientes al Pleistoceno, y litológicamente son arcillas. ¿De acuerdo? La distinción entre litología y horizonte, o SIN, radica en que un horizonte puede ser un conjunto de litologías, las cuales decido agrupar en un horizonte más amplio. Lo que yo voy a modelizar posteriormente no será la litología, serán los horizontes. Con lo cual, en función del tipo de zona que yo quiero modelizar, puedo definir unos horizontes más generalistas, que incluyen distintos tipos de litologías, o unos horizontes mucho más detallados, que se pueden corresponder inclusive con la propia litología que encuentro dentro del sondeo. En este caso, como la zona es muy amplia, se han definido horizontes muy anchos o muy generalistas. Por ejemplo, el sondeo L202 está formado por 2,4 metros de antrópico,
26,2 metros de Pleistoceno y 1,4 metros de horizonte MIS, que corresponde a Mioceno, a materiales del Mioceno formados por arenas y areniscas. Por eso llevan en la hidrología el acrónimo S. En el caso de ASAI, vamos a visualizar los datos también en columnas. Es importante que cada vez que modifiquéis alguno de estos archivos, defináis o guardéis los datos como texto en columnas, porque si no, Vulkan no los va a reconocer. Vamos a ver qué es lo que indicamos aquí. Siempre la denominación del sondeo, fijaos, siempre homogénea, la misma en todos los archivos, y aquí estoy definiendo las muestras que se han tomado sobre las cuales tengo datos analíticos. Por ejemplo, en este sondeo, entre 3 y 3,6 metros de profundidad, se ha tomado una muestra de 0,6 metros de espesor, de la cual tengo tres datos. El valor del SPT, que es 13 en este caso, el valor de la granulometría, que aquí en este caso se ha optado por indicar el porcentaje de finos, 59,3% en este caso, y el índice de plasticidad de estos finos, 10,3. Y así todas las muestras y para todos los sondeos. Finalmente, el archivo survey contiene, este ya no lo voy a visualizar en columnas, contiene la información de la orientación de los sondeos. En este caso, todos los sondeos son verticales, por lo tanto, con esta numeración de aquí le indico que se trata de sondeos verticales. Bien, vamos a ver a continuación cómo puedo importar estos datos en Vulkan. De nuevo voy a File y a Import, pero esta vez en vez de importar datos vectoriales de topografía, voy a importar bases de datos, CSV Databases. Bien, voy a definir output setup, output to ISIS. Es decir, ISIS es el programa gestor de base de datos de Vulkan. Como estoy creando una nueva base de datos, le voy a dar un nombre, en este caso fm.phd. Y sobre todo es muy importante activar esta opción de aquí, prompt for drill hole synonyms, para poder garantizar que los campos que leen los archivos Excel los lee correctamente. Input files. Me tengo que decir dónde se encuentran estos cuatro archivos. Volar, ASAI, Geo, Survey. Header table, tengo que indicarle que el archivo que manda es el archivo Collar, que es el que contiene la localización de todos los sondeos. A continuación veo como aquí ya en tablas me ha leído los cuatro archivos y puedo verificar un poco. DHID corresponde a texto y East, North, LF y Total Depth corresponde a datos numéricos. Es correcto. El ASAI también es correcto. El GEO también. Fijaos, horizonte y litología corresponde a texto. Y Survey también es correcto. ¿Ok? Y a continuación tengo que verificar que me está leyendo los datos o los campos correctamente. En primer lugar, de Survey Style, voy a seleccionar Tangent, porque es la forma en la cual introduzco, o el método con el cual introduzco la orientación de los sondeos. Gollard, si os fijáis, todos los campos están leídos correctamente. Geol, Rock Type, no está leído, por lo tanto le voy a indicar Lito. En Survey, Intercept Depth, tengo que indicar Depth. Y en ASAI no tenemos definidos horizontes, pero sí que le voy a definir uno de los ensayos, el que yo crea más importante. En este caso vamos a seleccionar el SPT. Eso no significa que los otros ensayos no los lea Vulkan, también los va a leer, pero hay que definir un ensayo principal, digamos. ¿Ok? Y en estos momentos ya he leído todos los sondeos. Puedo verificar si realmente se han leído correctamente. Voy a Geology, Drilling, Open Database,
fijaos como si voy aquí, ya tengo la base de datos creada, BCN DHD ISIS. ¿De acuerdo? Fijaos, aprovecho para mostraros la base de datos que hemos creado. Se encuentra aquí a vuestra izquierda, User Databases. La abro y aquí tenéis bcndhd.isis. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que vamos a hacer es visualizar los emboquiles de los sondeos para ver si se han localizado correctamente. Y luego os mostraré cómo se puede observar esta base de datos dentro del visor de bases de datos de Vulkan y cómo se puede validar. Bien, en primer lugar voy a Geology, Drilling, Load Drill Holes. Como no hemos creado ninguna leyenda y por lo tanto no puedo visualizar los sondeos en profundidad, indicaré Display Drill Hole Location All. Y esto es el color del emboquile, que puedo modificarlo según lo que crea conveniente. Y fijaos, aquí están todos los sondeos que he proyectado con estas crucecitas de aquí, que se corresponden con una ampliación de la línea 9 del metro de Barcelona. Y fijaos cómo la localización de los sondeos se corresponde con una calle principal de Barcelona, por lo tanto, muy probablemente es bastante correcta. Bien, en estos momentos no puedo visualizar información de fondo de los sondeos, solamente tengo proyectado el emboquillo. Bien, proseguimos. Vamos a ver cómo visualizar, o como os había prometido antes, vamos a abrir el visor de bases de datos. Hago doble clic encima de la base de datos y aquí tenéis todos los sondeos que hemos proyectado. Selecciono cualquiera de ellos, tengo los datos básicos de localización, los ensayos que se han realizado, la geología y los datos de orientación de todo el sondeo. Bien, una de las cosas que puedo realizar es realizar una validación de los datos. Muchas veces cuando voy a modelizar un sondeo, voy a trabajar con centenares de sondeos. Cuando voy a modelizar un yacimiento, trabajo con centenares de sondeos, con lo cual necesito algún método que me permita validar que los datos son correctos de una forma más o menos automática. Bien, para ello vamos a utilizar una opción que tengo aquí en la base de datos, en el gestor de base de datos de Vulkan, denominada Validate. Para trabajar con Validate, aunque parezca raro, tengo que cerrar la base de datos. Por lo tanto, cierro. Continúo estando dentro de ISIS. Vamos, ISIS. Y activo Utilities Validate. Bien, puedo buscar si tengo un archivo de especificaciones. En este caso no tengo ninguno creado, por lo tanto vamos a crear o vamos a definir nuestras correcciones o nuestras validaciones. ¿Sobre qué base de datos? Select Database. Pues la base de datos bcn.dhd.isis. ¿Qué podemos mirar, por ejemplo? Unique Color Location. Unique Color Location lo que me va a buscar es que todos los sondeos estén situados en un sitio concreto y que no tengamos dos sondeos definidos en el mismo punto. ¿De acuerdo? Color on Surface significa verificar que la topografía y la localización del emboquillo del sondeo se corresponden. Eso es válido siempre y cuando trabajemos con sondeos realizados desde superficie. ¿Qué voy a definir? Triangulación, voy a definir topo barra baja de BCN. Es decir, va a comparar todos los datos de emboquile de la base de datos y va a verificar que se correspondan con la topografía que le he entrado con esa triangulación. Le puedo definir una tolerancia. Como ya os he contado que nuestra topografía puede tener un margen de error importante, voy a admitir una tolerancia vertical de 5 metros. Bien, puedo realizar otras cosas, como por ejemplo verificar que no haya ninguna tabla vacía. Por ejemplo, pues verificarlo en todas las tablas.
En este de aquí, ¿qué es lo que qué es lo que se puede definir? Total depth. En este puedo definir que en, en la en el archivo Collar, en la base de datos Collar, la profundidad total se corresponda con la profundidad total en Geol. Aquí, con este overlapping interval, puedo definir que busque que no tenga intervalos solapados. Por ejemplo, en el Geol yo voy definiendo la estructura del subsuelo desde la superficie para hacia abajo. De 0 a 1 metro, tal material. De 1 metro a 5 metros, tal otro material. Imaginemos que defino de 1 a 5 metros tengo unas arcillas y de 4,5 a 6 metros tengo unas arenas. Fijaos como desde 4,5 hasta 5 he definido dos tipos de materiales distintos, arenas y arcilas. Eso es un solape de materiales y por lo tanto se debe de corregir. Pues bien, lo que va a hacer es comparar esto. ¿De acuerdo? Bien. Este de aquí es para mirar si hay algún campo que debe de incrementarse de forma continua. Lo puedo activar y indicarle que, por ejemplo, en el archivo Geol, el campo no, en este caso no es el correcto. No, aquí no tengo nada para medir, por lo tanto no. Puedo mirar, por ejemplo, valores únicos, pues que en la tabla Collar la denominación de los sondeos sea única, que no tenga repeticiones. Bien, y así puedo definir distintas categorías. Las que he definido están bien. Report. ¿Qué es lo que le puedo definir aquí? Pues que me realice un reporte de las correcciones. Bien. Pues el report puedo decir bcn barra baja error y que cuando lo haya creado lo visualice en Excel. Puedo definir un archivo de especificaciones dcn barra baja validate y save y me indica alguno de los test de validación ha fallado. ¿Quieres ver el reporte? Evidentemente sí. Abre un archivo Excel y ¿qué es lo que me está indicando? A veces lo que me indica son errores que pueden estar bien. En este caso me advierte de que los sondeos L230, L243, L244 y L245 no tienen datos en la tabla ASIGN. Simplemente esto ocurre porque estos cuatro sondeos no tienen, no tienen introducidos valores de análisis, valores analíticos de muestras. No pasa nada. Es decir, esto de aquí simplemente corresponde con una advertencia. Ocurre esto, luego uno decide si es un error real o en cualquier caso si ese error debe ser corregido o no. Bien, en este caso estos errores no deben ser corregidos, se han pasado todos los tests y por lo tanto doy mi base de datos por validada. Por lo tanto ya puedo salir de ISIS, quit ISIS, y ahora procederemos a explicar cómo crear una leyenda para visualizar mis sondeos. Para crear una leyenda voy a Analyze, Legend Edit, Legend Edit. Bien, vamos a crear una leyenda de sondeo, una drill legend. Hago doble clic, cambio el nombre, por ejemplo, vamos a crear una leyenda para visualizar horizontes. Bien. Bien, la visualización de horizontes es una leyenda que corresponde con datos de texto. Por lo tanto, selecciono alfa.
voy a usar una base de datos, cn.phd.isis. Quiero definir una leyenda sobre los horizontes. Estos están contenidos en el archivo geol. El nombre del campo es sim. Para entender cada horizonte, el espesor que tiene, necesito activar el campo to y el campo from. Una vez realizado esto, pico build color rangers y automáticamente me selecciona todos los horizontes que ha encontrado en mi base de datos. Y ya puedo pasar a definir un color. Por ejemplo, gris para el antrópico, el mioceno en color anaranjado, el pleistoceno puedo hacer un marrón, y luego estos de aquí que corresponden con cuaternario del Taiko, también una escala de colores la que yo considere oportuna. S1U, voy a seleccionar un, por ejemplo, verde, S1S, un verde pero distinto, el matiz, S1M en azul, y S1D vamos a elegir, pues, por ejemplo, una banda. ¿De acuerdo? Bien, una vez realizado esto, sobre todo es súper importante guardar la leyenda. Una vez ya guardada, cierro y ahora ya sí, Geology, Drilling, Low Drill Holes y desactivo Display Drill Hole Location Only. Digo, voy a visualizar los sondeos según la leyenda SIM. ¿De acuerdo? Bien. Aquí me sirve para modificar el espesor del sondeo. Yo personalmente prefiero que los sondeos se vean bien. Por lo tanto, selecciono una traza bastante ancha. Vamos a ver qué ha ocurrido debajo de la superficie del triangulación. Fijaos. Lo que ha ocurrido es que todos los sondeos se han proyectado según los colores definidos para los horizontes. Si clico en este botón, Legends, puedo hacer que me abra una leyenda para visualizar cómo, por ejemplo, en estos sondeos de aquí, en esta zona de aquí, los sondeos esencialmente están formados por el horizonte pleistoceno en la parte de arriba y por debajo el horizonte mioceno. ¿De acuerdo? Bien, mientras que en esta zona de aquí predominan los materiales del Taikos del Cuaternario de Barcelona, del delta del Llobregat en este caso. Bien, esta es una forma de visualizar. Otra forma de visualizar es también crear una leyenda por datos numéricos. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero visualizar los datos SPT de los sondeos. Bien, en este caso voy a crear una nueva leyenda, en este caso numérica. Vuelvo a Analyze, Legend Edit, Legend Editor, en Drill, realizo doble clic y leyenda SPT. Bien, esta vez la leyenda es numérica, usamos una base de datos, la seleccionamos y voy a buscar los datos SPT. Están en OSI, SPT, defino from y to, ¿de acuerdo? Y voy a definir, claro, son datos numéricos, por lo tanto tengo que visualizar entre este valor y este otro un color, entre otro valor y otro color, ¿no? Por lo tanto, ¿qué voy a definir? Fijaos, voy a crear un rango automático, o voy a visualizar un rango automático de mis valores. Voy a ignorar el número menos 99, puesto que lo he puesto en la base de datos para indicar que aquellos SPT que han salido rechazo, que no han salido bien. Y le digo get range. Con esto el programa me hace un análisis de cuál es el valor mínimo del SPT y el valor máximo. Y a partir de aquí defino los intervalos. Mínimo 0, máximo 100 en intervalos de 20. Build for Rangers, fijaos, entre 0 y 20, entre 20 y 40, 40 y 60, 60 80, 80 100. Por lo tanto, voy a visualizar los datos del SPT en este rango de colores.
puedo definir, por ejemplo, colores fríos para valores bajos. Y colores, perdón, y colores más cálidos para valores elevados. Y cuando no tenga valores, por ejemplo, una trama en blanco. ¿De acuerdo? Bien, una vez hecho esto, guardo los valores, cierro el editor de leyendas y vamos a cambiar la visualización. Geology Drilling. Para cambiar la visualización, como ahora tengo proyectados los sondeos según el SIN, tengo que borrarlos. Remove Drill Holes, Remove, y vuelvo a proyectarlos. Geology, Drilling, Low Drill Holes, y ahora cambio. En vez de SIN, STP. Okay. Y fijaos, aquí los tengo. Voy a sacar la leyenda, ok, ya puedo visualizar pues qué tipo de valores tengo, ¿no? Entre 0 y 20, colores fríos, colores cálidos, valores más elevados, y puedo observar cómo, por ejemplo, en estas zonas donde no hay registro corresponden a los valores menos 99, es decir, rechazo. Ahora podría corregir la leyenda para que esto se visualice. Fijaos, Flow Analyze, Legend Editor, SBT. Fijaos que aquí no he definido el color de menos 99. Bien, vamos a definirlo. Menos 99, menos 99, el color verde. Guardo, cierro, y ahora voy a proceder a volver a ver los sondeos. Remove the falls, remove, geology drilling, load the falls, ok. Bien. En este caso no ha quedado proyectado, vamos a ver si soy capaz de corregirlo. A veces en Vulkan hay cosas que son ligeramente complicadas. Vamos a ver si desde esto si defino menos 98, menos 100, a ver si así funciona. Y si no, lo daremos por imposible. Vamos a volver a hacerlo. Geology, drilling, industrial falls, remove, geology, drilling, industrial falls. Ok. No. Bien. Esto no ha salido, no pasa nada. Pero en cualquier caso, fijaos cómo podemos ver para cada sondeo los distintos ensayos que se han realizado y los valores de SPT de estos ensayos. ¿De acuerdo? Bien. Ah, creo que ya sé dónde está. Voy a probar de nuevo. Vamos a probar, a ver si hay suerte. No creo que aquí tengo que indicar los 100, aquí menos 98. A ver si esto funciona. Última prueba. Geology, drilling, remove falls, remove, geology, drilling, falls. Ahora sí. Ahora sí, fijaos. Esta vez y así puedo visualizar en este sondeo todos los valores. Y fijaos cómo esta vez y así hemos definido correctamente. En verde aparecen los sondeos que han salido rechazo. Ahora sí, finalmente. Bien, pues esta es una pequeña parte de lo que hemos
aprendido en las distintas acciones de Vulkan y por lo menos corresponde a aquella parte que se evaluará en el próximo examen de la asignatura. Así que espero que os sea útil y os deseo mucha suerte a todos. Gracias.